Hola, profe, otra vez. Hola otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Listo, pilas con esos problemas. Esos problemas tienen que ponerle como lógica, ¿verdad? ¿Vale? Pónganse ahí como en la situación, siempre pónganse ahí como en la situación de la persona que está en el problema, como si fueran ustedes mismos. Lo pueden actuar, ¿cierto? Pueden buscarse un actor ahí invitado. Invitan al papá, a la mamá. ¿Vale? ¿Para qué? Para actuar el problema, para que por eso, porque imagínense la situación, imagínense en que el vendedor, que son ustedes, que van a comprar la cosa, tal, ¿cierto? ¿Listo, Brian? Toca que practiques ahí todo eso, Brian. Listo. Entonces, bueno, volvamos aquí a nuestro problema, a ver. ¿Y vamos en qué? Para sacar al resto lo que Vamos a tenemos restar. que hacer es una resta, porque cuando le preguntan por el resto, es como lo que faltó, ¿cierto? Y lo mismo, yo ahí tenía solo dos números. Con esos dos números lo único que puedo hacer es, pues, las operaciones, pero para sacar el resto, entonces es la resta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría esa resta? Entonces recuerden que acá, ¿cuánto era que era un cuarto? ¿30 y qué? ¿Fue que me dijeron? ¿Cuánto era? 3.500, ¿no? 32.500, ¿cierto? 2.000. Era 130.000 dividido entre 4, entonces 32.500, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Entonces tengo ese número. Entonces para encontrar el resto lo que dijimos, tenemos es que hacer la resta. Entonces acá hacemos la resta de 130.000, ¿verdad? Entonces 130.000 menos los 32.500. ¿Y entonces cuánto me da eso? 97.500. ¿Cuánto? 97.500. 97.500 pesos. Entonces, eso, ese valor ¿qué es? Ese valor es lo que yo quedé viendo en el almacén, ¿cierto? Porque recuerden, no alcancé a pagar todo el televisor, no tenía toda la plata. Y entonces ahora que dije que ese resto lo voy a pagar en 6 cuotas. Ahí En tiene 6 que cuotas que tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este valor? Con ese dividirlo por 97.500. 6. Divídelo por 6. Dividirlo por 6 y entonces ahí cuánto me da esa división. Entonces ahora tengo que coger al 97.500, ¿cierto? Y dividirlo entre 6. Y entonces eso me daría ¿cuánto? 16.250. 16.250. ¿Cuánto? 250. 16.250. ¿Listo? Entonces ese es el valor de qué? Pues de la cuota, ¿no? Que era lo que me Las estaba cuotas. preguntando. ¿Vale? ¿Claro? Sí, Sí. señor. Listo, vale. Entonces pilas ahí con esos problemas, les repito. Tienen que imaginarse la situación o pueden hacer un dibujo también. Entonces, a ver, una familia ha consumido un día de verano 2 botellas de 1,5 litros de agua, 5 botellas de 1/4 de litro de jugo de manzana y 4 botellas de 1/4 de litro de limonada. Claro, consumieron harto líquido porque estaba haciendo verano, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cuántos litros de líquido han bebido? Entonces, a ver, hagan ese problemita. Profe, 2 litros. 1 litro, ¿cuánto es? 1 litro son 1.000 mililitros. Pero para el problema no necesitas saber cuánto es 1 litro.
¿Vale? O sea, la respuesta queda en términos de litros y ya. Buenos días. Mira, esa situación con Camilo, toca reportarla en coordinación de convivencia. Porque si yo reporto eso, ya me pasó con otro estudiante, el coordinador me dice que deben de remitirlo allá a coordinación de convivencia, enviar un mail avisando la situación. Y él ha tenido problemas de conexión ya desde hace varios días, entonces súper importante que eso se informe. ¿Mm? ¿Listo las respuestas? A ver, ya me empezaron por ahí a escribir, vamos a ver. Dice, ¿sí o no? Eric Segura, bueno, ya miramos, Eric. Ya le digo sí o no. Pero no creo. No creo, Eric, porque entonces 2 botellas de litro y medio. La toca sumar, ¿cierto? O sea, porque cuando le dicen cuántos litros de líquido han bebido, o sea, toca es poner esto y sumar todo eso, ¿no? Y no creo que eso es 640 litros, ¿no? Pues ya miramos. Ya miramos. Listo, a ver, 2 minutitos más. 2 minutos y medio, ahí está. Tengo 7 minutos en... Vamos, 7 minutos y medio de videollamada. Los 10 revisamos, ¿listo? $19. Bueno, ahora me la cambió Eric. 19 litros. Bueno, vamos a ver. Revisa el procedimiento que hiciste, revisa. A ver, ¿qué más? David Rojas, ya revisamos. ¿Cómo vamos a ir con los que no prenden cámara? Lorena, Juan Quintero, Carlos Mario, ¿sí están trabajando o no están trabajando? Mateo, Alejandra, David. Profe, si no los escuchas, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí, o sea, como que... ¿Cómo se Como dejaran? que no, si yo envié la respuesta. Listo, un minuto. Un minutín. Listo, bueno, tiempo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces vamos. Dice, una familia ha consumido en un día de verano 2 botellas de litro. ¿Cierto? Entonces acá tiene 2 Y botellas, medio. pero de litro y medio.
¿cierto? Sí, Entonces, señor. toca escribir 1,5 litros. ¿Cómo escribimos 1,5 litros? Pues así, 1, 4. 1,5. Ah, no. 1,5, ¿cierto? Porque acá tengo 1 litro, 1 litro, Y un medio. y acá tengo el Ah, sí, medio sí, litro, sí. ¿cierto? Pero ¿cuántas de esas consumió? 2 2. O sea que este valor toca multiplicarlo por 2, por ¿cierto? 2. Listo. Y esto es lo que acá decían un número mixto. Es un número entero con otro número acá, fracción, ¿verdad? Y acá la operación que hay implícita es una suma. Entonces, ¿qué hacemos a este 1? Le ponemos abajo un 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es la suma? Con el algoritmo de la carita feliz, ¿no? Entonces, esto sería Sí. igual a 2, que está afuera. 1 por 2, 2. Más 2 por 1, más 3. 1, 3. Entonces, esto me queda 3 medios, ¿no? ¿Verdad? Y acá, a este 2 abajo le ponemos un 1 para poderlo multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y como hay multiplicación, pues puedo simplificar de una vez. Y entonces esto me daría, este 2 se cancelaría con este 2 y me queda simplemente el 3. 3. ¿Listo? O hacen la Sí, multiplicación. 2 por 3, 6. Y 1 por 2, 6. 2. Entonces 2. sería 6 medios. Y simplificando 6 medios es 3. 3. O sea que realmente cuando dicen que consumió 2 botellas de 1,5 litros de agua, pues en realidad consumió 3. ¿3 qué? 3 litros de agua. 3 litros de agua. Y pues sí, porque vean, ¿cuánto es 1,5 litros más otro 1,5 litros? 3. 3 litros, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, un número es 3. Entonces ya tengo el primer número. 3 más. O sea, ya tengo las 2 botellas. Ahora vamos, 5 botellas de 1/4 de litro de jugo de manzana. Entonces la misma historia. Tengo 1/4 de litro y eso tengo que multiplicarlo por 5. Entonces hagámoslo por acá. 5 por 1/4. 4. 5 por 1/4. ¿Cuánto le ponemos abajo el 1? Al 5, ¿cierto? Y la multiplicación derechito. Entonces realmente sería como 5 por 1, ¿cierto? 5. Y 1 por 4, 4. O sea, 5. 4. 4. Aquí voy. 5 cuartos de litro. Entonces más 5 cuartos. Entonces ahora esto que puse acá fue lo del jugo de manzana. Ahora 4 botellas de 1/4 de litro de limonada. Entonces ahora es lo mismo. Tengo que coger el 4 Profe, quedaría 4. por 1/4. Exacto. No. Daría 1. Porque entonces lo mismo. Ah, Le sí, pongo sí, el sí, 1, sí. Sí, ¿cierto? sí. Y hago la multiplicación. O si quieren, simplifico porque acá como hay Simplificar. multiplicación, este 4 se cancelaría con este 4 y daría 1. 1. O hacen la multiplicación 4 por 1, 4 sobre 1 por 4, 4. Y 4 dividido 4 me da 1. Entonces aquí más 1, ¿verdad? Y entonces, ¿esto cuánto es? Entonces, vean, acá les decían, expresa el resultado con un número mixto. Entonces, sumo los números enteros. ¿Cuánto dan los números enteros? 4, ¿cierto? Entonces, esto es como si ustedes sumaran 4 más 5 cuartos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con 5 cuartos? Que 5 cuartos es una fracción que es irreducible, pero ¿es propia o es impropia? Propia. ¿Sí? No, es impropia, porque el de arriba es más grande que el de abajo. El de abajo. O sea que cuando yo tengo 5 cuartos, el 5 cuartos es lo mismo que usted tener 4 cuartos, ¿cierto? Más 1/4, ¿verdad? Sí. Porque eso es. ¿Y qué es tener 4 cuartos? 4 cuartos es lo mismo que tener 1. 1.
Entonces esto es 1 más un cuarto. Un ¿Sí lo cuarto. entienden ahí? 1 más un cuarto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, acá es como si dijera 4 más, no 5 cuartos, sino el 5 cuartos es lo mismo que 1 más un cuarto. Entonces, en realidad, yo tengo es 4 más 1, 5. O sea que tengo 5 litros y un cuarto. Esa sería la respuesta. 5 y un cuarto. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, señor. Profe, es que lo que yo la estaba embarrando era que nos está simplificando. Ah, bueno, vale. Eso. Por eso es súper importante simplificar para trabajar con números más pequeñitos. ¿Listo? Pusieron atención a la explicación porque si van y miran esto así de primerazo, pues como que no se entendería, ¿cierto? Para entenderlo debieron haber Sí. puesto atención a la explicación y más que esos números están feos. Pero bien, ¿sí? ¿Está bien? Sí, señor. ¿Listo, Valerie? ¿Bien? Nicole, ¿bien? Listo, Brian, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Entendiste, Brian? Bien, señor. Listo. ¿Bien? Si no me hubiesen dicho un número mixto, entonces, ¿qué podría ser? Solo una fracción. Entonces, ¿cómo se expresa 5 y un cuarto? Entonces, recuerden que acá es como si es una suma. Entonces, multiplico estos dos, 5 por 4. Entonces, 5 por 4, 20. Y le sumo, porque acá abajo es como si pusieran un 1, ¿no? Es como si, o sea, tener 5 y un cuarto acá sin ninguna operación es realmente sumar, ¿listo? Porque es un número entero, entonces es sumar. Entonces 5 por 4, 20 y 1, 21. Sobre 1 por 4, 4. O sea, esto es lo mismo que tener 21 cuartos. ¿Sí? Es lo mismo que tener 21 cuartos de litro. Bueno. Entonces, ahora vamos a... ¿A qué? Vamos a ver otro tema. Vamos a recordar. Vamos a ver ahora potenciación de números racionales. ¿Listo? Pero pues antes recordemos que era la potenciación de un número entero, o bueno, de números naturales. Entonces, cuando uno veía potenciación, ¿qué se acuerdan? ¿Qué había ahí en la potenciación? ¿Qué elementos aparecían? ¿O cómo se escribía una potencia? A ver, Juan David. Juan David. ¿Me estás escuchando, Juan David? Señor, ¿Me estás escuchando? perdón, profe, que no te puse atención. No, toca que me estén poniendo atención. A ver, Nixon, ¿qué te acuerdas? Yo me acuerdo que la potenciación era multiplicar varias veces un número. Eso, perfecto, muy bien, Nixon. A ver, Eric, ¿qué te acuerdas de la potenciación? Que era multiplicar varias veces un número y qué más. ¿Qué elementos tenía una potencia, por ejemplo? O dime un ejemplo de una potencia. ¿Cómo sería una potencia? ¿Cómo se escribe una potencia? ¿No te acuerdas? Profe, creo que es 3 elevado a la 5. Eso, por ejemplo, 3 elevado a la 5. Muy bien, Brian. Y entonces ese 3 elevado a la 5 tiene que ver con multiplicación, como lo decía Nixon, ¿verdad? Pero cuando Sí, decimos porque el 3 elevado, entonces, ¿cómo se llama ese 3? El exponente. el exponente, No, Exponente. otra vez es 3 La base. elevado a la Cúbico. 5. El 4 sería base. Entonces sería Base. el radio, no, el que está abajo se llama la base. Base. Y cuando digo ala, entonces ese numerito iría arriba, ¿cierto? el exponente Y sería sería el exponente, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir la potencia? Quiere decir que tiene que ver con multiplicación y entonces es multiplicar la base por sí misma. ¿Cuántas veces? Las veces que diga el exponente, ¿listo? Entonces, o 3 sea, si elevado. arriba está elevado. Dime, Brian. Sí, por ejemplo, es 3, la base 3 y el exponente 5.
Se tiene que multiplicar 5 veces el 3. Perfecto, Cinco. Brian. Eso es lo más importante. No que vayan a hacer 3 por 5. ¿Sí? Nunca vayan a hacer la multiplicación de esos dos, ¿vale? Entonces vamos a formalizar eso. Entonces, como título, van a escribir ahí Potenciación en números racionales. potenciación de números racionales. ¿Listo? Entonces ahí. Potenciación de números racionales. ¿Listo? Entonces, aquí antes de verla en números racionales, en general, la potenciación se define como las veces que debo multiplicar a la base. La potenciación se define como las veces que debo multiplicar a la base por sí misma. ¿No? ¿Cuántas veces? Entonces las veces que diga el exponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener, o sea, uno antes que tenía, como veníamos viendo enteros, ¿cierto? Entonces antes uno tenía que un entero que a elevado a la n, o sea, esto en términos generales, ¿sí? A elevado a la n, ¿qué era? Era a por a por a por a, ¿cierto? ¿Esto cuántas veces? Las veces que dije el Entonces, exponente. eso, y como el exponente es n, entonces n veces. N veces. N veces. Entonces ya les escribo eso. Entonces, esto, acá, en este caso, n veces. Pero entonces esto le digo, antes, ¿qué era esto? Entonces antes uno decía que, o acá, que A, ¿cierto? A debería pertenecer ¿a qué conjunto? Entonces A pertenecía a Z. Z. O sea, A era un entero, ¿cierto? Y N pertenecía a qué conjunto? Entonces N pertenecía a los naturales. N pertenecía a los naturales, ¿sí? O sea, N tenía que ser un número natural y A tenía que ser un número entero. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. Entonces ahora nosotros estamos trabajando ya no con enteros, sino con racionales. Pero entonces eso va a seguir pasando lo mismo. O sea, yo ya no voy a decir A, sino entonces ahora tengo que escribir es un racional. Entonces yo voy a decir A sobre B. ¿Recuerdan que los números racionales dijimos que lo definíamos como A sobre B? Entonces A sobre B a un cierto exponente n. Entonces A sobre B a la n, ¿qué va a ser? Entonces la misma historia. Va a ser igual a control B por, o sea, A sobre B por A sobre B por A sobre B por, ¿cuántas veces? En este caso, otra vez esto, n veces, ¿cierto? Las veces que diga el exponente, ¿sí? La misma historia. Esto, n veces. Y entonces vamos a decir que A sobre B pertenece ¿a qué conjunto? A los racionales, ¿verdad? O sea, A sobre B pertenece a Q. Y que N pertenece a los naturales. Otra vez. ¿Bien? ¿Por qué N debe pertenecer a los naturales?
Porque estamos diciendo las veces que tenemos que multiplicar a una cosa por sí misma. En este caso, esa cosa es un número que es racional. Entonces, si n lo tomamos en los enteros, o sea, si n es un número negativo realmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongan que fuera menos 2. Entonces, no tiene sentido decir, voy a multiplicar menos 2 veces, ¿cierto? Porque uno como multiplica algo menos 2 veces. ¿Tiene sentido hablar de eso? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Eso. Entonces, por ejemplo, Juanita, ¿tiene sentido, voy a multiplicar algo menos 8 veces? No, ¿cierto? Entonces ya ahorita vemos qué pasa cuando el exponente es negativo, ¿listo? Entonces veamos antes un ejemplo para tener esto más claro, porque de pronto así con esto puede ser que algunos no lo entiendan muy bien. Pero entonces con el ejemplo ya nos va a ayudar a verlo. Profe, entonces sí, digamos, ¿cuánto sería 5? Bueno, a 5, elevado a 5, sería 5 veces, entonces sería el resultado al final, porque sería 5 por 5, daría 5, 10, 15, hasta 25. Mira, por ejemplo, empecemos con el que había dicho Brian. ¿Cuál era? ¿3 a la 5? ¿Fue qué dijo? Sí, 3 a la 5 creo. Eso, digamos que 3 a la 5. Entonces, 3 a la 5 utilizamos, vean, ¿quién es 3? Un número entero, ¿cierto? Entero. Y n es un número natural, o sea que estamos en esta condición de acá, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta definición. Entonces, ¿quién es la base? La base es el 3. Y el 3. exponente es el 5. 5. Entonces, tenemos que multiplicar a la base, que es 3. ¿Cuántas veces por sí misma? 5 veces. 5 veces. Entonces, ahí era donde les decía, no van a ser 3 por 5. O sea, 3 al 5 no es 15. Sino es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces. Y entonces, pues ahí hacemos 3 por 3. 9, 9 por 3. 27, 27 por 3. 81, 81 por 3. 243. 243. Entonces, otra vez. Y vamos acá. 3 por 3, 9. Hasta ahí vamos. 9 por 3, 27. Por 3, 81 y por 3, 243. O sea que Sí. me da, o sea que 3 a la 5 es 243. ¿Listo? 243. No es 15. ¿Vale? Pero acá no trabajamos con racionales, sino trabajamos fue con un número entero. ¿Vale? Pero entonces ahora, ¿cómo sería con racionales? Entonces es algo muy similar. Cogemos un número que sea racional. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, cojamos, qué sé yo, 2 quintos, ¿cierto? Y ese número lo vamos a elevar, por ejemplo, a la 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa 2 quintos a la 3? Entonces, bien, ahora sí ya estamos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, por definición, ¿qué significa? Significa 2 quintos, ¿cierto? Por el mismo, ¿cierto? ¿Cuántas veces en este caso? 3. 3. ¿Listo? Y lo puedo tener así, con el por, o también lo puedo tener sin el por, porque recuerden que eso ya lo vimos, ¿cierto? Que si no había un signo de agrupación, quería decir multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo es la multiplicación de números racionales? Derecho, de frente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 2 por 2 por 2? 6. O sea que en el numerador me queda 2 por 2 por 2. ¿Y en el denominador qué me queda? 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Y entonces, puedo hacer esto de la siguiente forma. O decir cuánto es de una vez. O antes vean lo que puedo hacer. Puedo aplicar acá. En el numerador, estoy en el caso de tener un entero. Vean. Acá estoy otra vez en este caso de aquí arriba. ¿Sí se dan cuenta? Donde A era un entero, ¿cuál sería el entero? ¿Quién sería A en este caso?
2. El El 2. dos. Eso. Entonces me devuelvo porque yo les he dicho, el igual no solo hay que leerlo de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. A Entonces yo izquierda. puedo escribir esto de dos formas, como 2 a la 3, ¿cierto? Dividido 5 a la 3. ¿Vale? Sí, señor. Y ahí, pues entonces, lo que les decía, puedo aplicar de una vez. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 no es 2 por 3, sino es 8. 8. 8. Y 5 a la 3 no es 5 por 3, sino es 5 por 5, 25 por 5, 120. 125. 25. Pues esa sería la respuesta, ¿vale? Bien. Pero resulta que esto no es más que aplicar una propiedad que ya existía, que ustedes la debieron haber visto por allá en sexto. La propiedad que decía, la propiedad decía que el exponente se distribuye en la división. O sea, que si yo tengo A sobre B, todo a la n, ya le bajamos acá. ¿Le alcanzan a ver? Sí. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces la propiedad decía que cuando yo tengo una división, el exponente se distribuye en la división. O sea, tengo A, o sea, esto es lo mismo que tener A la n sobre B a la n. ¿Listo? Esta es una propiedad, ¿sí? Entonces, desde acá, yo puedo haber aplicado esa propiedad, porque tengo la división. Entonces, este 3 se distribuye para el 2 y se distribuye para el 5. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Entonces, esta propiedad es súper importante. Y también tengo otra propiedad, que es que el exponente también se distribuye en la división, en la multiplicación. O sea, que si yo tengo un número, lo estoy multiplicando por otro número, y eso está elevado a un exponente n, entonces yo distribuyo ese exponente para el primer número y lo multiplico distribuyéndoselo para el siguiente número. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá tengo una multiplicación. El exponente lo distribuí para el primero y para el segundo. ¿Bien? Solo que entonces ahora vamos a extender esta propiedad, porque aquí A era un entero, lo mismo que aquí A y B eran enteros. Aquí A es un entero, B es un entero. Entonces, el análogo de esa propiedad en racionales, ¿cuál sería? Sería tener aquí un racional A sobre B, ¿cierto? Tener otro racional, digamos C sobre D, ¿cierto? Y tener todo esto elevado a la n. Entonces acá, como hay multiplicación, entonces yo distribuyo, ¿cierto? Le distribuyo el n para el de arriba y para el de arriba no, para los dos. O sea, aquí me queda A sobre B, todo a la n, por C sobre D y todo a la n. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. O sea, es la misma que esta, solo que le repito, aquí A y B eran enteros. Entonces es como si este fuera mi A y este fuera mi B, pero ya no son enteros, sino ahora son racionales. ¿Lo entienden? Sí, señor. Listo, veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo ahí. Muy bien, Darwin.
Entonces cojamos este y lo modificamos. Entonces digamos que A sea, qué sé yo, 2, que B sea 3, que C sea, digamos que 4, que D sea 5 y que N sea, por ejemplo, 3. ¿Vale? Entonces, acá lo que dice el ejercicio es que se puede hacer de varias formas. Entonces, se puede hacer primero la multiplicación que hay acá, ¿cierto? Pueden hacer la multiplicación de las fracciones. ¿Cómo se multiplican fracciones? De frente, ¿cierto? ¿Sí? Y luego se aplicaría esta propiedad de distribuir. Entonces, vamos a hacerlo ahí de las dos formas. Entonces, pero hagámoslo aplicando esta propiedad que hay acá, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, esta sería una fracción y esta sería la otra. Entonces, sería 2/3, ¿cierto? Y toda esa 2/3 elevado a la 3 por 4/5 y ese 4/5 elevado también a la 3. ¿Listo? Si se dieron cuenta, apliqué la propiedad. ¿Vale? Y para saber cuánto es esto, pues entonces aquí aplico ahora esta. Ahora aplico esta propiedad, ¿cierto? Porque entonces distribuyo. Entonces, ¿qué sería? Sería 2 a la 3, ¿cierto? Dividido 3 a la 3. Por 4 a la 3 dividido 5 a la 3. ¿Verdad? Sí, Y ahí, señor. pues entonces ahora hago las operaciones. ¿Cuánto es 2 a la 3? Entonces 2 a la 3 no es 6, sino es 8. 8. Entonces sería 8 dividido 3 a la 3 no es 9, sino es 3 por 3 por 3, o sea, 12. no, 12 no. 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿cierto? Entonces esto sería ¿qué? El primero, ¿no? Y ahora eso por, entonces ¿cuánto es 4 a la 3? 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿cierto? Dividido, 5 a la 3 ya lo hicimos que era 125, ¿recuerdan? 135. Y ahí pues ya sería hacer la multiplicación de las fracciones, ¿listo? De frente. 8 por 64, pero recuerden que antes de multiplicar, pues mirar a ver si se pueden simplificar. Simplificar. Pero pues no se puede. ¿Por qué no se puede? Entonces vean lo chévere que se puede hacer aquí. Vean. Tener acá esto es lo mismo que si ustedes tuvieran acá lo siguiente. Es como si ustedes tuvieran. ¿Qué es 2 a la 3? 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, digo 2 por 2 por 2. 3 veces, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por 4 a la 3. ¿Qué es 4 a la 3? Es 4 por 4 por 4. ¿Sí? Y eso lo vamos a dividir entre 3 a la 3, que es 3 por 3 por 3. Y eso por 5 por 5 por 5. ¿Cierto? Es como si tuviera eso. Entonces acá, ¿hay un número abajo igual al de arriba? Chao, profe, chao. No. No, entonces no se puede simplificar. Bueno, chao. Estudien eso de potenciación, ¿vale? Gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias por la clase de hoy. Vale, por nada. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Ansiosos. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Listo, vale. Luego hacemos más ejercicios.